Los grandes medios de comunicación del mundo le dan un espacio importante a Desmond Tutu, que acaba de morir. ¿Y quién es Desmond Tutu? El arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo, pero fundamentalmente la imagen que, junto a la de Nelson Mandela, lograron abatir el apartheid, el sistema de segregación racial más brutal, más cruel del mundo, más malvado, como decía Desmond Tutu. Ese sistema en el cual se había trincherado una minoría blanca económicamente poderosísima y con una fuerza represiva implacable e inexpugnable, fue vencido por dos hombres, Nelson Mandela y Desmond Tutu. No fueron los únicos grandes luchadores contra el apartheid. También está Oliver Tambo, también está Walter Sisulu, entre tantos otros. Pero Mandela y Desmond Tutu fueron los principales derribadores del sistema de segregación racial que duró o que imperó durante casi medio siglo en Sudáfrica. ¿Por qué ellos fueron el músculo más importante de la lucha contra el apartheid? Nelson Mandela como el preso 466/64 de Robben Island, esa prisión insular que estaba frente a Ciudad del Cabo. Esa fue el arma principal de Mandela, la celda donde pasó casi 3 décadas. Él se convirtió en el preso político más célebre del mundo, y con esa imagen, la del preso político más célebre del mundo, al que varias veces el apartheid le abrió la puerta ofreciéndole la libertad a cambio de que depusiera su lucha contra la segregación racial, prefirió seguir encarcelado, seguir en esa senda, antes que vender su espíritu de lucha por la igualdad entre los hombres en Sudáfrica. Desmond Tutu luchó con sus sermones, y sus sermones tuvieron la fuerza que tenía la celda de Nelson Mandela. Los sermones de ese clérigo anglicano y la celda de Nelson Mandela fueron los músculos que terminaron de derribar el apartheid. Ambos estaban convencidos de la igualdad entre los hombres, y desde esa convicción lucharon contra un sistema que desigualaba brutal y cruelmente la relación entre las razas. Mandela abrazó la idea de la igualdad desde el socialismo, que fue su ideología, y Desmond Tutu desde el cristianismo, que fue la religión que él convirtió en el instrumento de lucha por la igualdad entre los hombres, en el instrumento de lucha contra las injusticias. Los aportes de Desmond Tutu fueron cruciales en la lucha contra el apartheid. Por ejemplo, en sus sermones explicaba con una claridad meridiana que la podía entender hasta el más humilde de los sudafricanos, y a la vez con una contundencia irrefutable, todo lo que desmentía las argumentaciones del apartheid. Ese sistema lucubrado por un sociólogo y profesor de la Universidad de Stellenbosch, Hendrik Verderber, fue desmantelado argumentalmente desde los sermones de Desmond Tutu. Él explicó mejor que nadie por qué era una patraña esa propuesta que tentó a muchos dirigentes de la mayoría negra, ¿no?, de la mayoría de los bantúes. Él explicó que ese era un argumento falaz establecido con maldad para someter y para enfrentar y para dividir a la gran mayoría negra. El sistema de segregación racial entendía o ofrecía como método tentador entre repartir territorios para que las distintas etnias, todas
pertenecientes a la etnia madre, la etnia bantú, o sea, las distintas etnias que componían la mayoría negra, que componen la mayoría negra sudafricana, se dividieran entre sí y a la vez se separaran territorialmente. Era la política de los bantustanes. Para cada etnia bantú, un bantustán, un territorio donde ellos se autogobiernen. Hubo muchos líderes que aceptaron esos ofrecimientos, como por ejemplo Mangosuthu Buthelezi, que era el líder del Inkatha Freedom Party, el Partido de la Libertad Inkatha, el líder de los zulúes, ¿no? Los zulúes aceptaron la soberanía limitada, por supuesto, una soberanía trucha, mentirosa, en KwaZulu, el bantustán que les tocó a ellos, y a cambio aceptaron la lógica del apartheid, de la separación de las etnias bantúes en distintas partes, por supuesto, lo mejor del territorio sudafricano, donde estaba el grueso de las riquezas geográficas y naturales, se lo quedaba la tribu afrikaner, como se denominaba a sí misma la minoría blanca que descendía de británicos y de Boers. Los Boers eran los holandeses que habían colonizado esas tierras en África del Sur. A esa lógica, la lógica de los bantustanes, que les sirvió en gran medida para cooptar líderes como Buthelezi de la etnia Zulu y tantos otros, Desmond Tutu, con sus sermones desde el altar de su iglesia anglicana, desmantelaba totalmente lo que Mandela había tomado desde el socialismo, la idea de igualdad entre los hombres. Tutu la había tomado de la religión, su religión, el cristianismo, y la había convertido en un instrumento de esclarecimiento para luchar contra ese sistema monstruoso de segregación racial. Tutu y Mandela son la explicación de uno de los milagros ocurridos en el siglo XX, porque solamente un milagro político-social puede explicar que de semejante sistema de opresión racial se haya salido sin una guerra civil y sin una ola de venganzas de los otrora oprimidos, ahora con libertad para abalanzarse y vengarse de esa minoría blanca que había sido su brutal opresora. Esos dos hombres explican el milagro de la democratización sin guerra civil, de la democratización sin venganza de los oprimidos contra los opresores. Pero lo más relevante desde mi punto de vista de Desmond Tutu es que, si se quiere, Mandela arribó a la lucha no violenta, porque en definitiva, si él pudo derribar al apartheid, lo derribó con la no violencia, lo derribó con esa imagen que creció hasta gigantarse y visibilizarse en el mundo entero, desde una celda en una prisión insular. Fue porque la realidad le impuso esa circunstancia donde se volvió un hombre de una inmensa sabiduría y de un carisma increíble. Pero Desmond Tutu era desde un principio ideológicamente pacifista. Nelson Mandela había pertenecido al Umkhonto Wesizwe, que significa en lengua bantú lanza de la nación, que fue el brazo armado del Congreso Nacional Africano, el instrumento político de lucha contra el apartheid. Nunca estuvo en el Umkhonto Wesizwe Desmond Tutu. Él siempre fue un pacifista, siempre predicó la lucha de la no violencia o por la no violencia. Por eso, a la hora de explicar quién fue el gigantesco Desmond Tutu, hay que completar con él esa trilogía de grandes pacifistas, de grandes luchadores de la no violencia, de grandes guerreros de la no violencia, que fueron
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, y el tercero es el sudafricano Desmond Tutu. Pero a mi entender, lo que también agiganta la vida y la lucha de Desmond Tutu es que no solamente aplicó su lógica para con la mayoría negra, para con las razas oprimidas por la minoría blanca en Sudáfrica, la aplicó también para los homosexuales o para los desahuciados que desean morir y no pueden porque se los impiden quienes impiden que se legalice la eutanasia. Desmond Tutu era un religioso y siendo un religioso encontraba los bastiones de la homofobia y de la resistencia a aceptar la eutanasia en su propio espacio de acción, que era la religión, ¿no? El anglicanismo, tanto como las demás religiones cristianas y tanto como casi todas las otras religiones, son fuertemente homofóbicas y fuertemente reacias a aceptar la eutanasia, la muerte digna para quien no tiene más que sufrimiento en lo que le queda de vida. Desmond Tutu luchó para que se entienda, tanto en su espacio religioso, el cristianismo, como en la sociedad entera, que los homosexuales también son oprimidos, también son segregados, también son cruelmente tratados y por ende también tienen que ser liberados. Él no solo defendió a las razas oprimidas, también a las minorías sexuales o a la diversidad sexual, que también era oprimida, segregada, marginada, maltratada. Por esos derechos luchó también aquel clérigo pacifista que murió en estos días y que llena las portadas de los diarios del mundo, el hombre que también luchó por el derecho a la eutanasia, encontrando las más grandes resistencias en el espacio religioso al que él mismo pertenece. Ha muerto un gigante, el otro gigante sudafricano, Desmond Tutu.